Hola, ¿cómo están? Te saluda Ricardo. Soy ecuatoriano, no te digo mi apellido. Estoy muy preocupado por lo que sucede en mi país. Pensé que iban a ser las protestas normales que hemos visto años atrás, pero esto se ha salido de control. Y la verdad es que uno no puede quedarse callado. Uno no puede callar lo que sabe. Jesús dijo, lo que sabemos, hablamos. Y de lo que vemos damos testimonio. Y en este momento es necesario dar testimonio de lo que uno sabe. Vivimos tiempos de opresión. Decimos que vivimos tiempos de injusticia, de extorsión, momentos de terror, momentos de esclavitud también. Pero la verdad es, ecuatorianos míos, que la humanidad vive, vivirá y vivió estos tiempos, y peores también. Me voy a la historia bíblica e imagínese, trasládese en su mente a los tiempos de Jesucristo. El pueblo de Israel, como muchos pueblos a su alrededor, eran conquistados por los romanos y los romanos los gobernaban y sucedían cosas muy injustas, terribles. Había esclavitud, prostitución de las mujeres, había injusticia, esclavitud. Se oprimía a usted, al pueblo, a usted, al pobre se lo oprimía. Y vamos a leer un ratito rápidamente la recaudación de impuestos en el tiempo romano, en el Imperio Romano. Aunque muchos pueblos y culturas contribuyeron a la vida cultural de Palestina en los días de Jesús, los romanos eran los más poderosos. Ellos controlaban la tierra con ejércitos poderosos y bien entrenados. El emperador romano nombraba a un gobernador, procurador, que estaba a cargo de recaudar impuestos. No le gustan los impuestos, ¿verdad? No nos gustan los impuestos. Peor si estos impuestos son arbitrarios y exagerados. Pues en los tiempos de Jesús sucedía eso y peor. El emperador romano nombraba a un gobernador procurador que estaba a cargo de recaudar impuestos e impedir que la gente se rebelase contra Roma. Los romanos cobraban altos impuestos por la tierra, los bienes y los alimentos provenientes tanto del comercio como de una herencia. Imagínense. También se cobraban peajes a las personas que viajaban por las zonas bajo su control. Los impuestos eran destinados a sostener al ejército romano y mantener el control de Palestina. Los agricultores y los pobres, eres pobre. Eres agricultor, ¿verdad? Los agricultores y los pobres eran los que más sufrían bajo este sistema de impuestos. Sucedían cosas terribles, no voy a leer todo esto. Pero esos eran los tiempos en que mi Señor, su Señor, nació. Los tiempos más terribles en que ha vivido la humanidad, el Salvador del mundo, nació. Para que tenga idea lo que sucedió. Se enteran que Jesús nace y el emperador, dice la Biblia que se llama Herodes. Voy a ampliar un poquito porque quiero que usted lo lea. El pueblo de Dios no lee su palabra. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y mire esto lo que sucedió. Por Dios. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho
y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Qué terrible, mis hermanos, amigos míos. Qué momento tan terrible vivió Jesús. En esos momentos de opresión, de injusticia, nació nuestro Señor. Mandaron a matar a los niños. Fue una matanza, escuche bien, fue una matanza. Jesús nace, no le voy a contar la historia de Jesús, seguro usted la conoce, pero Jesús vivió en medio de esa injusticia. ¿Y se acuerdan los impuestos? Los fariseos lo tientan a Jesús y lo tientan sobre... un momento, vivimos en tiempos de injusticia, vivimos en tiempos de esclavitud, de opresión. Señor, debemos pagar impuestos, nos rebelamos. Leamos la cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿A quién? A Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad se le estaban burlando, con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Y le preguntan para tentarlo a Jesús. ¿Recuerda los tributos de los romanos? Exagerados, altos, a los pobres, a los agricultores. Le preguntan a Jesús: ¿entonces es lícito dar tributo a César o no? Señor, ¿está bien que sigamos pagando impuestos? ¿Está bien que sigamos pagando impuestos tan altos, tan opresivos a nosotros que somos pobres? Le están diciendo ¿a quién? A su Señor, a Jesús. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, le dice Jesús. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Vives con un gobierno opresor? ¿Te pide impuestos? Págalos. ¿Vives de un gobierno que es opresor y te exige más de lo que tú puedes dar? Jesús le dice: darle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe lo que pasó cuando atraparon a Jesús? ¿Sabe lo que pasó cuando atraparon a Jesús? Esto está en Mateo 26. Vamos a leerlo. Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos. Ahora vienen con espadas y palos. No vienen con espadas, sino que vienen con pistola, machete y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal. ¿Quién fue? Judas, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Jesús le dijo a Judas: amigo. No le dijo infeliz, no le dijo desgraciado, no le dijo maldito. Jesús a uno de sus discípulos, sabiendo que lo había traicionado, le dijo: amigo. Y ya le voy a decir por qué.
Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Es decir, un momento, Señor, yo te voy a defender. Sacó la espada y no te voy a dejar que te atrapen el ejército romano, gracias a los fariseos. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, este amigo de Jesús, este que estaba acompañándolo, le quitó la oreja. Jesús cogió también la espada y se empezó la guerra. Jesús también cogió otra espada y le dijo: cojamos espada y palo y no dejemos que esto nos atrapen y nos maten. No. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. A ustedes les digo, vuelvan a su lugar, vuelvan a sus hogares, vuelvan a sus casas, vuelvan a sus tierras, vuelvan a producir choclo, vuelvan a producir maíz, vuelvan a producir papa, vuelvan a producir cebolla al pueblo de Dios. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Jesús entendía que la lucha no era contra el hombre, no era contra los fariseos, no era contra la opresión. Jesús le dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Un versículo, pero en otro evangelio, Lucas, sobre el arresto de Jesús, dice algo adicional. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Muy parecido al evangelio de Mateo. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregarás al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Le preguntan al Señor, a nuestro Señor Jesucristo: ¿nos defendemos? ¿Cogemos la espada? ¿Cogemos los palos? ¿También hacemos huelga? ¿También hacemos destrucción? ¿Los matamos a ellos? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Nuestro Señor Jesucristo entendía que la lucha no era contra los romanos, la lucha no era contra los fariseos. Él no vino a liberar a la prostituta de los romanos. Él no vino a liberar al hombre del cobrador de impuestos opresivo. Él no vino a liberar al campesino del hombre malvado. ¿Qué vino a hacer Jesús? Usted lo sabe. Muchos versículos hay, y solo le voy a leer un poco. Mateo 4:24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Escuche bien, tormentos. Los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Jesús los sanó. Jesús no vino por los romanos, queridos amigos. Jesús vino por los endemoniados, al que estaba cautivo en el pecado, al que estaba cautivo por los principados y potestades. Mateo 8:16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera. Jesús entonces
No vino a pelear contra los romanos, no vino a tirar espada, piedra, no vino a defender a la humanidad de la opresión de ellos, sino que vino a libertar al hombre de los demonios. No se habla esto, no se lo conversa, es un tabú, pero el tabú se tiene que acabar en el nombre de Jesús. Se tiene que saber que 1000 años atrás los principados y gobernadores de las tinieblas gobiernan el mundo. La Biblia dice el príncipe de maldad. Mateo 8:33, y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Sigo. Puedo seguir y demorarme aquí todo el día. Pueblo de Dios, el enemigo no es el hombre. Dios mío santo. Miren lo que dice aquí la Biblia en Romanos, Colosenses 2, dice: mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, y que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo, él está no sobre los romanos, no sobre el gobierno de turno, es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el Rey del mundo. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Me voy acá al 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y lea bien, por favor. Y despojando a los principados, no despojó a los romanos, no despojó a los fariseos, despojó al pueblo de Dios de la opresión, del gobierno, de la manipulación de ¿qué? De los principados y de las potestades. ¿Y qué hizo Jesucristo? Estos principados y potestades antes de Jesucristo vivían ocultos ante los ojos de los hombres. Pero cuando dice la Biblia que en él era la luz, y él es la luz de los hombres. Usted cuando está en tinieblas y ve la luz ilumina las tinieblas, y las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz. Lea por favor el libro de Juan capítulo 1. Las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz. Jesucristo pasaba y los endemoniados se manifestaban y le decían: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Pero eso no pasaba antes. Vino Jesús y eso empezó a pasar. Por eso la humanidad, él dice que los exhibió, los enseñó. Pueblo, estos son la causa de todos los males. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo, dice la Biblia. Pero usted no lee, entonces no sabe que el principal enemigo del hombre, de usted y de mí, son las principales potestades y principales. Y piensa que es su vecino, que es su esposo, que es su esposa, que es su hijo, que es el de la sierra, que es el de la costa, que es el del político. Está equivocado. Está equivocado. Y como dijo alguien, se tenía que decir y se dijo. Y si no lo cree,
Lea otro versículo. Efesios 6:12. El apóstol Pablo. Porque no tenemos... Oye, pero Pablo pudo haber armado una revuelta contra los romanos que lo perseguían, ¿o no? Si él también persiguió, sabía todas las estrategias, era militar, bueno, sabía de milicia, y cuando se convirtió a Cristo, ¿por qué no hizo lo mismo? ¿Por qué no se levantó en espada y palo contra los romanos? ¿Por qué? Porque Pablo entendía también y dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra alguien de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, a las cuales Jesucristo los exhibió públicamente y los venció en la cruz. Por eso libertó al hombre, no del romano ni del fariseo, sino de los endemoniados, de los demonios que dominaban a los hombres. Entendiendo esto, Jesucristo los perdonó, porque él sabía que la lucha no era contra los romanos, contra los fariseos. Y Jesús en la cruz dice que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y Jesús dijo en Lucas 23:34, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben que la lucha no es contra el hombre, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad. ¿Y sabe cómo lo venció Jesús? Los venció con ayuno y oración. Y el pueblo de Dios sale a marchas, sale a protestas, cuando la lucha es en oración y ayuno. Gracias por ver el video hasta el final. Te saluda tu amigo Ricardo.